estamos hoy en la conferencia de EILA. Mi nombre es Margaret y soy una paralegal. Estoy aquí el día de hoy con el abogado Joseph. Hola. Y hoy queremos compartir con ustedes 20 cosas que deben de saber si usted es un residente permanente que ha estado fuera del país por decir 6 meses, un año o hasta más tiempo. Over the past 10 years, and especially during COVID, we've helped thousands of people who've been overseas for over 1 year. Some 3, some 5, some even 9 years. We've made a lot of videos about this, but this is the first Spanish one, and here are all the things that we want to share with you. La primera cosa es que cuando usted es residente permanente y ha estado fuera del país por mucho tiempo, sí tiene la opción de hacer lo que se llama la SB1 visa, y esa visa es procesada en su consulado, pero es extremadamente difícil y dura mucho tiempo. We have some success stories, but it is really hard. Y una de las desventajas es que si le niegan la visa de SB1, los oficiales de CBP pueden ver esa aplicación y ahora causa más problemas y ahora usted tiene que dar más explicaciones. There was one case where there were 3 SB1 denials, but we still successfully got them in. Durante la pandemia estaba un poquito más fácil que le aprueben su caso si solo estaba fuera del país por un año. Pero ahora que ya no estamos en el tiempo de pandemia, si ha estado fuera del país por más de un año, es un poquito más difícil. We did a video on the CBP policy right when they announced it. You could check it out here. Cada aeropuerto tiene su propia discreción, entonces todos tienen diferentes reglas, pero en lo general nosotros recomendamos que usted vaya a LAX o al JFK aeropuerto en Nueva York. And the reason is because Los Angeles and New York see the most international people from all over the world. So they're used to dealing with the situation. Entonces, si usted ha estado fuera del país por mucho tiempo, desafortunadamente la pandemia ya no es una excusa. Since 2021, CBP officers have been telling me they no longer accepted that as an excuse because so many other people have already flown in. Entonces, si usted ha estado fuera del país, todavía tiene la obligación de hacer sus declaraciones de impuestos cada año. Because that is your responsibility as a green card holder. Si usted ha estado fuera del país por más de un año, sí es difícil, pero no es imposible. En nuestra oficina hemos ayudado a clientes que han estado fuera por hasta un año y hasta 9 años. Obviously, the longer the harder, you really need to prepare your case well to present to the CBP officers. Es que desafortunadamente los abogados no pueden estar presentes en el aeropuerto. What we can do is prepare the package so you can hand everything to the CBP officer. And if they do confiscate the green card, you can talk to us and we can get it back for you. En el caso que le quiten su tarjeta verde en el aeropuerto, no significa que está perdida por siempre. Nosotros le podemos ayudar a recuperarla. We can talk to the supervisor, we could go to deferred inspection, we could talk to the DA. There's so many opportunities for us to get the green card back, and we've done that again and again. Algo muy importante es que los oficiales típicamente van a tratar de que usted firme para renunciar su residencia permanente y tiene que saber usted que no debería de hacer eso. And if you accidentally did actually sign it, it's still not too late. Contact the lawyer immediately. They can try to get that form revoked and try to get their green card back. A veces cuando ha estado fuera del país por mucho tiempo, sí les van a pedir que paguen una multa y típicamente es aproximadamente $600. If you are able to pay the fine, that means you're successful. It's okay. Things are good. But just know you don't have the right to demand to pay this fine. It's a privilege by the CBP officers to give you the opportunity to pay a fine. They can also just take away your green card. Los oficiales típicamente miran su récord por los últimos 10 años, entonces si tiene cosas buenas en su récord, ellos toman eso en consideración. If they see you using the green card as a visitor visa, they will likely challenge you. Por lo general, hay muy altas probabilidades de que vaya a la segunda inspección y esto puede durar mucho tiempo. Entonces, debe de usted prepararse con por lo menos 2 horas en anticipación para este escenario. My key advice is to be able to explain your circumstance, why you were abroad and why US is your home. Try to explain everything in 1 or 2 sentences. You need to be able to convince them immediately to make everything else smoother. Entonces, si usted ha estado fuera del país por mucho tiempo, debe de tratar de regresar lo más pronto posible
porque las aerolíneas ahora se van a poner poquito más estrictos y si ellos se dan cuenta de que usted ha estado fuera más de un año, quizás no lo dejen volar. We don't know when their policy is going to be rolled back, so you should come as soon as possible. This was the case pre-2020. So everybody who's been out for over 1 year, it was really, really hard for them to come in. They can't just get on any plane. Entonces es importante estar preparados para la entrevista con el oficial. Y no solo usted tiene que prepararse de cómo va a responder, pero también su familia tiene que tener estas respuestas listas porque quizás también les pregunten a ellos las mismas cosas. And also, they might confiscate your phone and look through your email, and if there's anything that contradicts what you say, that will be a big problem too. Es muy importante de no decir las cosas equivocadas. Por ejemplo, no es permitido que usted venga a los Estados Unidos algunos meses y luego se regrese y luego venga otra vez. Eso no lo permite la ley, entonces tiene que tener mucho cuidado con lo que está diciendo. Saying the wrong thing is probably the number one reason why we see CBP officers confiscate the green card. People think it's okay if I just come in. I file taxes. I belong here. That is not the case. En el caso que el oficial determine que sí ha abandonado su residencia, de todos modos puede entrar, pero va a recibir una noticia que usted tiene que presentarse en frente de un juez de inmigración. We've helped so many clients go back and talk to the officers to get the green card back, especially if you have a U.S. citizen, children, spouse, or parents that can just petition for you again. We will argue for you, saying that this is just a waste of time and money for the government. Si usted tiene otras instancias donde el oficial de CBP ya le ha dicho que ha estado fuera del país por un poquito más de lo que debe de estar, su caso puede ser un poquito más complicado, entonces es muy importante que se prepare. Again, COVID, the pandemic, is not an excuse, but combined with everything else, the past 2-3 years was a very unique time. So prepare your case well and explain why you couldn't come back. This is very, very important. Si su tarjeta verde o su residencia permanente se ha vencido, todavía puede entrar a los Estados Unidos. Lo único es que va a ser un poquito más difícil con la aerolínea, como ellos no tienen experiencia de cómo revisar estos documentos. Every immigration officer at the airport or at the border should know that an expired green card still allows you to enter the U.S. There's an internal policy memo that talks about this. El abogado Joseph tiene otro video que se dedica a explicar de 135 maneras de cómo usted puede comprobar que no ha abandonado su residencia. It's a fun video. I'm not going to bore you here. If you're interested, please check it out. Gracias por ver este video. Les deseamos mucha suerte. Si tienen cualquier otra pregunta, nos pueden llamar o mandar un correo electrónico. Y les deseamos mucha suerte, entonces cuídense. Bye-bye.